Sí, disculpen a los que se habían ingresado al live, tuvimos un pequeño problema de conexión, el cual estamos resolviendo para poder permitir el ingreso del doctor José Serrata al distinguido live y ya que el doctor Serrata pueda ir entrando en lo que otros miembros van ingresando a esta sesión. En el día de hoy vamos a tener el manjar y la oportunidad de discutir temas sumamente razonables, interesantes, importantes, que tienen que ver de manera medular con derechos y garantías fundamentales que el Estado tiene que garantizar a cada uno de los ciudadanos como consecuencia de las funciones que la Constitución necesariamente delega en el Poder Judicial como ente protector de esos derechos y de esa garantía que tienen los ciudadanos. Y un tema que resulta de mucha importancia, como en su momento el doctor José Serrata lo va a tratar, lo que tiene que ver con el plazo razonable en tiempos de COVID-19 ante la suspensión generada para los plazos procesales como consecuencia del estado de excepción. Antes de darle inicio a este importante coloquio que vamos a tener aquí, es importante que los espectadores conozcan un poco de la hoja de vida del doctor José Serrata, el cual tiene vasta experiencia y conocimiento en cuanto a los temas que vamos a tratar el día de hoy. El doctor Serrata es abogado graduado de UTESA en el año 2011, es egresado del programa de formación de defensores públicos del año 2014, tiene un máster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede Puerto Plata, es profesor de Derecho de UTESA en Puerto Plata, ha sido docente en diferentes diplomados, talleres, cursos sobre Derecho Penal y Procesal Penal, ha escrito diversos artículos en revistas y periódicos sobre temas relacionados de manera eminente al derecho procesal penal y desde el 2014 hasta la actualidad se desempeña como defensor público en el Departamento Judicial de Puerto Plata. Yo creo que luego de esa intervención nos queda a todos claros que en el día de hoy vamos a tener un manjar casi a boca de dioses, con la oportunidad de escuchar a una persona de la calidad del doctor José Serrata, tratando un tema tan controversial para muchos abogados que quisieran encontrar una solución procesal jurídica en tiempos del COVID como el que nos encontramos al día de hoy. Doctor José Serrata, le doy la bienvenida y el escenario es suyo. Gracias por estar aquí, compartir en mi plataforma y compartir con todas las personas que se van a ir conectando durante el transcurso del desarrollo de este conversatorio. Así que buenas noches y todo suyo. Hermano, muchísimas gracias, Amador Oviedo, siempre un placer interactuar contigo, los diversos encuentros que hemos tenido en nuestras distintas calidades, ¿verdad? Tú ex defensor público, yo todavía en la defensa pública, pero bueno, es un gratísimo placer poder compartir algunas ideas contigo y con todas las personas que nos ven en relación a un tema que, como tú bien señalas, es bastante controversial, tomando en consideración el hecho de que cuando vayamos a retornar a nuestras labores, ¿verdad? Procesales, judiciales y demás, pues vamos a tener de frente, ¿verdad? Esta problemática que se presenta con el plazo razonable. Es decir, una serie de procesos judiciales que durante toda esta etapa en que el Poder Judicial ha cerrado sus puertas y los plazos judiciales han estado suspendidos, pues entonces esos procesos han, vamos a decir, permanecido en el tiempo y ha llegado esa fecha límite, establece el legislador para la culminación del proceso, pero también, vamos a decir, bueno, que se dan una serie de circunstancias que se darán, vamos a decir, más adelante cuando lleguen otros procesos que se vayan a vencer, por lo menos, vamos a decir, en el mes de agosto, que se vayan a vencer en diciembre, que se vayan a vencer en lo sucesivo. Bien, y se va a dar cuenta de no computar, por ejemplo, este periodo de pandemia, que si se puede, que si no se puede, que si la decisión adoptada por el Poder Judicial tiene algún nivel de validez o de
impacto en relación al cómputo de los plazos. O sea, hay una serie de cuestiones aquí que nos van a hacer llamar, ¿verdad?, poderosamente la atención y que evidentemente nos van a forzar a realizar un proceso de estudio, de escudriñar en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico para poder entonces buscar una solución a esta situación. Esa es la realidad. Sí, este tema es sumamente importante porque, como lo sabrán muchos de los que se están conectando con nosotros el día de hoy, el plazo razonable se ha desarrollado realmente no solamente en América Latina, sino en casi todas las partes del mundo, como no solamente una garantía, sino como un derecho fundamental a la buena administración de justicia. Es por eso que el principio de celeridad, como estructura del plazo razonable, fue colocado como una norma constitucional en el año 2010, como ese proceso de constitucionalización que sufrió el ordenamiento jurídico dominicano, que necesariamente tenía que colocarla más en materia penal, en donde los derechos y garantías de los ciudadanos se encuentran restringidos de manera más abismal por el poder punitivo del Estado, normas que permitieran controles razonables de duración de los procesos y así evitar dilaciones innecesarias que de manera arbitraria afectaran el derecho de libertad y seguridad personal que tienen los ciudadanos. Yo necesariamente tengo que comenzar realizándote una pregunta que podría ser simple, a la sazón de que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, con la resolución 002, tuvo a bien en el mes de marzo suspender el cómputo de todos los plazos, cesar todas las vías jurisdiccionales, debido a la existencia del COVID-19, a la pandemia que podía afectar no solamente empleados judiciales, sino generar una mayor bifurcación de ese virus a nivel nacional y con esto la necesidad de parar las funciones jurisdiccionales y administrativas. Desde tu perspectiva, tú como un experto, ¿entenderías que el efecto suspensivo que generaba esa resolución podría aplicar de manera directa a nivel de un control unitario legislativo a lo que tendría que ver con plazos fijados tanto por la Constitución como por las leyes, en este caso, el Código Procesal Penal? Es ahí donde surge realmente la inquietud. Creo que para responder esa pregunta, ¿verdad?, que sería, vamos a decir, el enfoque directo que tiene este conversatorio contigo, es precisamente lograr alcanzar, o por lo menos dejar abierta la posibilidad de alcanzar por alguna vía, con algunas instituciones jurídicas, alguna solución a la cuestión. Entiendo prudente también, previo a responder esa pregunta, abordar, vamos a decir, un concepto concreto de lo que es un plazo razonable, claro, aunque no vamos a decir tan fácil de definir, pero podemos decir, a grosso modo, que el plazo razonable no es más que una institución jurídica, una garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva prevista en toda la normativa, haciendo enfoque en la normativa procesal penal, en lo que tiene que ver con el artículo 8 del Código Procesal Penal, entre otros articulados, y ¿por qué no mencionar el artículo 69, numeral 2 de la Constitución, aunado con el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Qué procura? ¿Cuál es el objetivo de establecer como una garantía del debido proceso la existencia de un plazo razonable? Bueno, cuando tenemos un plazo razonable, lo que invita es al Estado a allanar todos los obstáculos que sean posibles para brindar una solución pronta al caso del cual se encuentra apoderada la jurisdicción. Esto implica allanar obstáculos. Bien. Y como no hay, vamos a decir, esta teoría del plazo razonable viene a sustituir lo que existía antes, la existencia de un plazo legal, un plazo establecido en números. Bueno, con la tesis del plazo razonable, la teoría del no plazo, se vienen a establecer, en vez de un número concreto, una serie de criterios que deben evaluarse a la hora de determinar si un proceso concreto ha sido juzgado o no en un plazo razonable. Estos criterios han sido fijados para analizar, vamos a decir, la razonabilidad del plazo de la duración del proceso.
En ello, como decir, ha intervenido la Corte Europea de Derechos Humanos, pero con mayor impacto para nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha establecido, vamos a decir, cuatro elementos o cuatro criterios que hay que evaluar, que son la complejidad del caso, la actividad procesal de los interesados, ahí y vincula al imputado, a la víctima, al fiscal y demás, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación que genera toda esta duración del procedimiento. Bien, para más detalles pueden ver, por ejemplo, un artículo que yo escribí, valga la promo, ¿verdad? En la compilación de estudios legales que hizo el buen amigo Juan Vizcaíno en su plataforma Abogados SDQ. Está en mi biografía de Instagram. Solamente deben ingresar y darle clic al link que ahí se encuentra y ahí pueden ver dónde exponemos estos criterios y con mayor amplitud lo que tiene que ver con el plazo razonable. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que evaluar el plazo razonable eh, partiendo de una situación, y es que se genera una tensión entre el derecho a la salud de los usuarios, del personal del Poder Judicial, de los abogados, de los fiscales, víctimas, etcétera, de los agentes penitenciarios, que el imputado está privado de libertad, frente, ¿verdad?, a ese deber de garantizar los derechos fundamentales de todos los procesados. Bien, y también de las víctimas y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el debido proceso, a mi modo de ver, no está de vacaciones. O sea, el debido proceso no está en modo quédate en casa. O sea, el debido proceso permanece latente en toda su extensión en todos los procesos judiciales. No puede haber restricciones al debido proceso. Bien, no hay limitaciones al debido proceso. Y esto lo digo tanto, no solamente en mi condición de defensor público, lo digo también en mi condición de persona, en mi condición de ciudadano, que esto implica abarcar no solamente los derechos de los imputados, también los derechos de las víctimas, de que también su proceso judicial sea resuelto en un plazo razonable. Entonces vamos a partir de las premisas de que tenemos una pandemia fruto de una enfermedad denominada, de un virus denominado COVID-19, que es de fácil transmisión, que genera, vamos a decir, un caos, una tensión entre los ciudadanos, de temor a acercarse a otros para evitar el contagio. O sea, las reglas es distanciamiento para evitar tener entonces contacto con las personas y ser propenso a enfermarse. Bueno, y pasamos también, debemos partir de la premisa de que el debido proceso no está de vacaciones. Bien, esto implica ni está de vacaciones ni está en modo quédate en casa. Y de la misma manera, el hecho de que entráramos en un estado de excepción por mandato de resolución del Congreso Nacional y dispuesto también, por decirlo así, declarado por el presidente de la República mediante los decretos que venimos observando desde el 19 de marzo a la fecha. Perdón. ¿Qué ocurre entonces? Que el estado de excepción, o sea, la condición de que la República Dominicana se encuentre en un estado de excepción, no necesariamente da cabida a que se pueda limitar las garantías. Bien, o sea, en el estado de excepción que se declaró en la República Dominicana, conforme a los decretos que podemos observar, conforme a las resoluciones emanadas del Congreso, no se limitó el debido proceso. Bien, se limitó el derecho al libre tránsito. Nada más. Como decía, de manera concreta, se limitó el derecho al libre tránsito. ¿Para qué? Para limitar que las personas puedan circular libremente por las calles
Y bueno, ahí en ese sentido entonces los demás derechos no se encuentran suspendidos, ni se encuentran limitados, ni se encuentran restringidos, ni pueden ser restringidos, ni puede utilizarse el COVID-19 como una excusa de que, estamos en pandemia o estamos en una situación de estado de excepción y por lo tanto yo no voy a respetar el debido proceso. Bien, o voy a limitar o solamente voy a ponderar parcialmente la existencia o no del debido proceso. O sea, no hay forma alguna de que exista algún fundamento o alguna condición o alguna circunstancia de carácter legal, constitucional, procesal y demás que permita establecer la existencia de restricciones al debido proceso en tiempos de pandemia, en tiempos de estado de excepción, porque no existe en los actuales momentos, no está dispuesto en la normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí me robo una frase que escuché en el día de ayer en la parte de la ponencia de la licenciada Leticia Jorge Mera en el panel Pandemia y Justicia, hecho por el ICET y la Escuela Nacional de la Judicatura. La frase es, ella estableció que el debido proceso o la tutela judicial efectiva no puede protegerse ni restringirse por fases. Bien, o sea, si bien vamos a utilizar los mecanismos de fases para poder volver paso a paso a la normalidad, esto no implica necesariamente limitar o restringir los derechos fundamentales. Bien, excepto el derecho al libre tránsito, que es el que está previsto en las condiciones previstas, tanto por las resoluciones emanadas por el Congreso y por el decreto presidencial. Entonces aquí se genera entonces una situación de que indudablemente existe un deber de protección por parte del Estado de las garantías mínimas previstas para el debido proceso. Llegando a esa conclusión, entonces van a decir si el COVID-19 puede constituir una excusa concreta o abstracta para poder decir, bueno, el periodo que durante un estado de emergencia no se va a computar a los fines de determinar si el plazo en el cual un proceso en concreto fue juzgado fue o no razonable. Permíteme agregarte, si me permites, unos detalles para enriquecer un poquito ese abordaje que ya has descrito. No solamente la existencia de la pandemia del COVID-19 como un obstáculo para que los plazos hayan generado su suspensión hasta tanto su levantamiento del estado de excepción, sino la posibilidad latente de que otros órganos del sistema de administración de justicia, como por ejemplo el Ministerio Público, hagan el mea culpa de decir no tenía la posibilidad, no tenía los elementos, no tenía los instrumentos para poder finalizar las investigaciones, realizar los actos de investigación, presentar los actos conclusivos, localizar los elementos indispensables para poder acreditar la existencia de falta de responsabilidad por parte de los ciudadanos y decir, estas situaciones no se me pueden, conforme a ese principio de prevalecer su propia falta, hacérmelo imputable a mí, porque yo estaba tan limitado como los demás órganos de control estatal del sistema de administración de justicia para poder obrar y poder ejercer a plenitud lo que son mis funciones de persecución y prevención de la política criminal. ¿Crees tú que esa podría ser de manera unísona un elemento de abordaje conforme a esa excusa de decir la pandemia no nos permitió avanzar, los plazos eliminaron la posibilidad de continuar la investigación? ¿Debe beneficiar eso al imputado? ¿Lo puede perjudicar? ¿Debe perjudicar a la víctima? ¿Puede beneficiar a la víctima? ¿Afecta de manera dual a ambos derechos? Y yo creo que más o menos para allá iba tu intervención y creo que puede ser un punto de partida interesante en la discusión que te vas a plantear. Exactamente. Entonces, por ahí precisamente es que voy para responder esa pregunta inicial que me hiciste. Entonces, fíjate dónde vamos a decir, hay un tranque, porque la víctima podrá decir, el proceso no se venció por mi culpa. Simplemente la justicia cerró. De la justicia tal vez no haber cerrado,
sus operaciones, yo hubiese ido al proceso o hubiese enviado a un representante. El imputado dice, yo estoy en la misma condición que la víctima, los procesos judiciales se realizaron, inclusive yo estoy sujeto a medidas de coerción en la mayoría de los casos, muchos de ellos en prisión preventiva. Así es. Bien, o sea, con más razón, observar la situación del imputado, que dice, bueno, yo estoy privado de libertad, ¿cómo yo puedo presionar al Estado a que a pesar de la pandemia continúe mi proceso? Estoy privado de libertad, no puedo, mi voz no puede ser escuchada. Entonces, fíjate cómo cada uno, tanto la víctima como el imputado, puede decir, tiene razones, de cierta forma, válidas para poder defender sus intereses particulares. Bien, donde yo me voy a enfocar es en el elemento justicia. Claro. En el elemento sector justicia. Y la posibilidad entonces de que, vamos a decir, el Estado pueda decir, estábamos frente a un caso fortuito, y como estábamos frente a un caso fortuito de fuerza mayor, yo decidí limitar los procesos judiciales, suspender los plazos, y entonces ese tiempo no se le computa a favor de nadie. Y ahí viene entonces también la posición de la fiscalía, que puede decir, yo no investigué, yo no trabajé. No, eso sería un error, porque el Estado no puede prevalecerse de sus propias limitaciones. Bien, porque después de ser así, nunca existiría una optimización de los operadores jurídicos, nunca existiría una mejor plataforma para realizar las investigaciones, porque siempre nos vamos a sostener, siempre vamos a tener la excusa de que yo estoy limitado o que yo no puedo. Esto no es una cuestión de que yo puedo, esto es una cuestión de que usted debe buscar las alternativas para que usted pueda ejercer la actividad punitiva, porque vamos a estar claros de una cosa, vamos a ser realistas. La justicia del todo cerró. No. La fiscalía cerró sus puertas del todo. No. Debemos recordar que la fiscalía estableció mecanismos para continuar las investigaciones y se sometieron alrededor de 500 medidas de coerción en lo que vamos de periodo de estado de excepción. ¿Sí o no? Sí. Sí, indudable. Entonces, el órgano que continuó operando. La policía continuó operando. Entonces, pudieron investigar, aunque sea mínimamente, esos casos donde sometieron medidas de coerción. Sí, porque ellos hicieron la diligencia del lugar y sometieron los procesos judiciales. Habían jueces disponibles para atender estos casos de medida de coerción. Y por ejemplo de la Corte de Apelación de Puerto Plata, que sesionó. O sea, la Corte de Puerto Plata sesionó virtualmente. Y se pudieron resolver apelaciones de medida de coerción. Entonces, tenía el sistema de justicia entonces condiciones para poder continuar resolviendo los procesos judiciales, por lo menos esos procesos judiciales donde existía urgencia en resolver esos casos con imputados privados de libertad. Evidentemente yo estimo que sí. Y ahora se van a establecer las condiciones. Pero esas condiciones que se van a establecer ahora pudieron establecerse en el pasado. Pudieron establecerse en abril. Bien, o sea, el Estado no puede prevalecerse de su parte. Y aquí se genera entonces la siguiente situación, y es que el artículo 147 del Código Procesal Penal establece lo que se denomina reposición de plazos. Bien, donde tú puedes alegar un caso fortuito o una situación insuperable, en este caso, fuerza mayor.
exactamente, en la cual tú puedas decir, bueno, yo no observé este plazo porque la justicia cerró. Estimo yo que el hecho mismo del Poder Judicial haber suspendido los plazos, debemos interpretar eso como la suspensión de los plazos para tramitar una serie de acciones cuyos plazos estaban en ese momento computándose. Tal es el caso de recursos, que es donde más impacta el cómputo de los plazos. De la misma manera, el hecho de que otras acciones que pudieron haber, que pueden suspenderse en los plazos, estamos hablando de los recursos y estamos hablando también de la presentación, vamos a decir, de un escrito concreto de acusación que válidamente puede depositarse por permanente, o sea que ahí también se genera, vamos a decir, la suspicacia de que si se podía o no se podía. Y los escritos de defensa que también tienen un plazo y que por lo tanto están sujetos a una actividad procesal determinada, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces yo estimo que esta resolución del Poder Judicial, de decir, están suspendidos todos los plazos judiciales hasta que se levante el estado de emergencia, puede resultar vinculante frente al mandato constitucional, puede resultar vinculante cuando no existe una restricción por parte del Congreso del debido proceso, cuando no existe restricción del debido proceso en el decreto presidencial, tampoco. Entonces, otra cosa, tampoco el texto constitucional permite restricción del debido proceso, tan siquiera en estado de excepción. Y eso sería una discusión interesante de supremacía normativa entre la existencia del decreto que hubo, en este caso, el 28/2020, si no me falla la memoria, con el texto constitucional. ¿Podríamos decir que esa excepción stricto sensu que tiene el estado de excepción podría afectar el texto constitucional en este caso? ¿Podría afectar el núcleo duro de los derechos fundamentales que se supone que protege una ley orgánica como es la Constitución? Y esa sería una interesante discusión también al momento de verificar la restricción de derechos y garantías y de plazos razonables, en este caso, por parte del Estado y los operadores. Exactamente. Entonces, hay un punto importante que es necesario acotar, y es el hecho de que cuando hablamos de plazos razonables, no hablamos de un periodo de tiempo concreto. Bien, aunque la ley, el Código Procesal Penal establece en su artículo 148 que el plazo de duración máxima del proceso es de 4 años, ¿verdad? Al final del camino, ese plazo se va a analizar a partir de los criterios que ha sentado la doctrina y la jurisprudencia en materia de plazo razonable. Es decir, los 4 criterios que cité ahorita, que son complejidad del caso, actividad procesal de los interesados, conducta de las autoridades y de las autoridades judiciales y la afectación que ha tenido este tiempo. O sea, los 4 años establecidos como un periodo en tiempo, computable en años, debe analizarse a raíz de estos 4 elementos y hacer una especie de conjugación, de unificación, donde yo pueda hacer un análisis razonable de estos 4 criterios y por qué esos 4 años llegaron. Entonces, vamos a decir en casos concretos. Un proceso judicial que tiene actualmente 4 años y 3 semanas. Los 4 años se vencieron. Entonces, no, pero que los 4 años llegaron cuando estábamos en el medio de estado de emergencia. Sí, eso es cierto. Pero también ha de analizarse qué pasó en el pasado. ¿Qué pasó con anterioridad en ese proceso? ¿Por qué ese proceso judicial llegó a esa fecha? Independientemente de haberse cumplido los 4 años. Porque hay que buscar, a mayoría de los amigos que nos escuchan, la razón por la cual llegamos a los 4 años previsto en la ley
para el vencimiento del plazo razonable, del plazo del proceso. Hay que analizar en cada caso esa discusión. El simple hecho de que exista el COVID no es causa para establecer la existencia de un caso fortuito. El COVID por sí solo no. Bien, el COVID debe provocarte una limitación al ejercicio de la actividad punitiva o de la actividad jurisdiccional. Y en cierta forma, vamos a decir que no existió esa limitación porque para resolver medidas de coerción, el Estado estuvo en condiciones de resolverlas. Entonces, así mismo pudo haber resuelto otros procesos judiciales con imputados privados de libertad que merecen una mayor atención, tomando en consideración su situación de prisión, esos criterios sentados por la Corte Interamericana y por los juristas más destacados al respecto. Entonces, así mismo como se estableció la necesidad de establecer un mecanismo para resolver las medidas de coerción y se hicieron virtuales, asimismo pudo haberse resuelto o establecer una presencialidad mínima de poder decir, no, los casos de privación de libertad van a seguir su curso con la debida protección. Como está proponiendo en los actuales momentos el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho. Entonces, si te das cuenta, Mauri, hay una serie de tensiones aquí porque el COVID-19 por sí solo no es un motivo, una causal para decir yo no cumplí con el plazo porque hay una enfermedad, hay una pandemia. Porque a ser así no vamos a cumplir nunca porque el COVID va a permanecer con nosotros por años. Y si aceptamos esa excusa, vamos a decir entonces que todos los procesos judiciales que están actualmente nunca va a llegar su plazo razonable. Me das a entender, me doy a entender la situación jurídica y que se presenta en esta situación. Entonces, la verdad es que es bastante complejo frente a esta situación poder determinar a ciencia cierta si un proceso judicial en concreto ha vencido o ha extralimitado lo que se ha estimado como un plazo razonable. Tú sabes que yo creo que esa tarea va a ser muy, muy interesante por parte de los juzgadores y también por los abogados en ejercicio que van a tener que crear y edificar y estructurar estrategias mucho más anidadas a los fines de poder lograr el convencimiento de los juzgadores sobre la correcta aplicación del cómputo de esos plazos. Y tomando en consideración desde mi perspectiva, lo primero, como elemento matriz, lo que establece el artículo 74 de la Constitución, que son los principios de interpretación, tanto del texto constitucional como los principios de interpretación de las leyes, en caso del artículo 25 del Código Procesal Penal, en el cual es el numeral 3 del artículo 74, haciendo una interpretación, obviamente, ni siquiera extensiva, sino literal del artículo, permite aplicar la norma a través de la favorabilidad de aquel que es titular del derecho que se encuentra en mayor necesidad de tutela. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha citado en muchísimas ocasiones, como aquella, en esa situación, aquella parte que debe de primar a nivel de protección de derechos y garantías. Y en el caso de los ciudadanos que se encuentran no solamente privados de libertad, sino sometidos a cualquier tipo de proceso judicial en materia penal, sabemos que la actividad punitiva del Estado, el ius punending, la existencia de medidas cautelares desde la prisión preventiva hasta una presentación periódica, genera afectaciones sobre los derechos fundamentales, limita la libertad de tránsito, impide el ejercicio de derechos tan fundamentales como el derecho a la obtención de un trabajo digno. Y sabemos que esas consecuencias, al momento de realizar una interpretación adecuada, sistémica y prominente, debería de beneficiar para tanto desde mi perspectiva, y ahí quisiera saber tu opinión, no solamente el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, conforme al artículo 178, sino que también tendría que ser analizado para la duración del plazo máximo de la prisión preventiva, en este caso de los supuestos en los cuales no permitió revisarse en el plazo de los 3 meses, o del plazo máximo de duración de la fase preparatoria para interponer acto conclusivo en fase investigativa. Yo entiendo que aquí
sí sería un elemento necesario detenernos en cada una de estas institutas y pensar si realmente el Estado puede decir no podíamos solventar esta ola que generó la pandemia, no podíamos esquivarla y surfearla de una manera en que pudiéramos darle respuesta a cada uno de los sectores que requerían derecho a la víctima, en este momento ese derecho de acción, de resolver su caso, de obtener ganancia de causa si era lo que proporcionalmente el Estado debía obtener a través de su gratificación, y, o si por el contrario el imputado entonces necesitaba un nivel de cautela mayor ante la posibilidad de que la restricción de libertad afectara aún más el derecho a la salud, que en ciertos momentos, desde mi perspectiva, tiene que primar haciendo análisis ponderativos por encima incluso de la misma posibilidad que tiene el Estado de perseguir y de someter a un ciudadano a la acción de la justicia. Te pregunto, porque muchos abogados me hicieron esta pregunta como consecuencia de la colocación de este conversatorio. ¿Podría yo, como abogado litigante, ante la existencia de un caso en el cual al inicio y al término de las fases procesales se ha fijado el Consejo del Poder Judicial, solicitar e interponer una solicitud de extinción de la acción penal en alguno de esos supuestos? La norma penal, procesal penal y constitucional me permitiría a mí decir que dentro de las causales mostradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso fortuito y de fuerza mayor no afectó de manera contundente al Estado para que evitara de manera contundente la protección de esos derechos de esos ciudadanos. ¿Existía realmente una tensión entre la facultad jurisdiccional y la facultad administrativa que tenía el órgano de investigación para poder acusar y someter de manera pronta y efectiva? Yo creo que esas preguntas nos van a permitir llegar a conclusiones importantes. Yo creo que tú eres la persona más idónea para poder darles respuestas a ella en ánimo de esos abogados que quieren saber qué voy a hacer cuando el sistema me permita generar ese tipo de solicitudes. ¿Podrían proceder? ¿Serían razonables? Sí, yo estimo que sí. Fíjense la situación. Lo que he planteado en este conversatorio es lo siguiente. Si tenemos 4 criterios que debemos evaluar para determinar la razonabilidad del plazo de duración del proceso, que es distinto a lo de la prisión preventiva, que lo vamos a analizar después. Evidentemente que usted como litigante, si usted representa los intereses del imputado, ¿verdad? Usted debe resaltar los criterios que se ajusten más a la posición que usted asume en el proceso de defensa. Y usted puede resaltar que la actividad procesal del imputado no ha sido incidentalista, que el imputado ha comparecido a todas las fases del proceso, o, en su defecto, que el imputado se encuentra privado de libertad y que nunca fue trasladado para conocer la audiencia preliminar. La audiencia se suspendió 25 veces por ese motivo. Lo que debe hacer el litigante es escudriñar su proceso, estudiarlo y ser cauteloso a la hora de poder decir, bueno, en este caso sí yo voy a solicitar la exención, porque la razón por la cual el plazo se venció fue porque al imputado no lo trasladaron a 10 audiencias a las cuales fue convocado. ¿Me entiendes? Entonces, a pesar de la existencia del COVID-19 y esta suspensión de labores, al final del camino, esta circunstancia no ha impactado tanto para que lleguemos a los 4 años. Lo que impactó fueron esas suspensiones de audiencia que se tragaron 1 año y medio, o se tragaron 1 año en el proceso. Es buscar el motivo que llevó al vencimiento del plazo. Porque el COVID después no llegó al vencimiento del plazo. El COVID llegó frente a unos procesos judiciales que estaban abiertos. Con los procesos nuevos actuales, difícilmente haya problemas en lo que tiene que ver con la razonabilidad del plazo.
porque cuando la justicia inicie y pueda transitar todas sus fases de normalización del sistema, evidentemente que esos procesos van a continuar y van a tener solución. Y analizando desde el punto de vista objetivo, por muy probable que esos casos nuevos tengan una solución en un plazo razonable. Pero los casos ya que estaban establecidos, los casos que vienen arrastrando suspensiones injustificadas de audiencia, retraso en notificaciones, retraso en tramitación de procesos, retraso en la investigación fiscal. Esos procesos judiciales no pueden destaparse a un tribunal y decir, ah, sí, se suspendió la audiencia 10 veces en prejuicio del imputado, es verdad, pero tenemos el COVID-19 y entonces, no. O sea, no. Porque el COVID por sí solo no produjo, no fue el motivo, no fue la causal concreta de que el proceso judicial llegara a un término a un periodo de vigencia de 4 años. No fue el COVID. El COVID no es el culpable. Bien, entonces, cada litigante debe evaluar, lo que les recomiendo a los litigantes es, busquen jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, busquen jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La doctrina más dominante en estos casos, aquí hay una obra que se llama El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho, hecho por Daniel Pastor. En esta obra se hace una investigación acerca de la problemática de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones. Es una obra magnífica donde se aclaran y se estudian cada uno de los criterios que hemos señalado, citando casos y soluciones muy concretas. Y además, evidentemente, estudiar la jurisprudencia que haya sentado el Tribunal Constitucional y además la Suprema Corte de Justicia en este tipo de casos. Bien, de manera tal de que, reitero, litigantes, a la hora de evaluar si un plazo, si un proceso llegó llegó a los 4 años, pero esos 4 años llegaron durante el periodo de tramitación de toda esta situación que estamos viviendo actualmente, el COVID-19, evalúe el culpable de que ese proceso judicial llegara, estamos hablando 4 años y estamos en el 20, llegara desde el 2016 hasta la fecha de hoy. Bien, porque ahí el Estado no puede justificarse. El Estado no tiene condiciones jurídicas para poder decir, ay, sí, el plazo se venció, pero se venció por culpa del COVID. Ni por culpa de los jueces, ni por culpa del fiscal, ni por culpa de la víctima, ni por culpa del imputado. Entonces, al final del camino, lo que recomiendo es evaluar esos criterios y hacer los planteamientos ante los tribunales, poner al tribunal en condiciones de poner a analizar en su justa dimensión estos criterios y a partir de ahí entonces procurar una decisión favorable a sus intereses. Me preguntaste, Amaury, también lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Ahí, vamos a decir, hay que establecer criterios más cerrados, es decir, la prisión preventiva, el imputado se encuentra limitado de su derecho a la libertad ambulatoria, se encuentra afectada su presunción de inocencia, se encuentra afectado otros derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la educación y demás, porque el imputado está privado de libertad. Entonces, en estos casos, menos puede el Estado justificarse y decir, ah, no, lo que pasa es que el año de la prisión preventiva venció, es verdad, pero venció en el medio en que los plazos estaban suspendidos por una resolución del Consejo y entonces no se va a tomar en cuenta ese periodo de tiempo. No, eso sería una decisión que ignoraría, a mi modo de ver,
los límites que tiene el Estado sería ignorar estos derechos y estas garantías fundamentales como la libertad individual, como la presunción de inocencia y como el principio de temporalidad y provisionalidad que tiene las medidas de coerción. O sea, la medida de coerción no es una sanción, no es una condena, es una cautela, una restricción a algunos derechos en procura de asegurar que el imputado se presente al proceso. Pero si el Estado no tiene forma de procesar, pues entonces que lo ponga en libertad. O sea, los litigantes deben accionar y procurar y presentar a los tribunales sus solicitudes de cese de prisión preventiva, llevando los argumentos que sean necesarios al respecto. Sí, una de las cuestiones que también generó mucho debate en ciertos grupos en los cuales externé la posibilidad de generar esta discusión, era la posibilidad de que se pudiera interpretar desde la perspectiva restrictiva de derechos y garantías en favor de aquel que se encuentra subjudice o cumpliendo condena, la existencia de que el Estado, en caso de acoger esas extinciones, tanto por el plazo máximo de duración del proceso, como por el vencimiento del plazo máximo de la investigación o de la prisión preventiva, que se pudiera generar, a excepción de la prisión preventiva, que sabemos que es un acto instrumental que simplemente prepara la posibilidad de que se celebre el proceso, que se generara una impunidad hasta cierto punto garantizada a través de una situación intuito que no podía ser controlada por el órgano persecutor o por el órgano juzgador. ¿Qué opinión te merece esa corriente del realismo jurídico que prevé, sí, hay que proteger derechos y garantías de las personas limitadas por la privación de libertad como medida cautelar? Sí, hay que garantizar el principio de celeridad conforme a una garantía de debido proceso establecida en la Constitución, el Código Procesal Penal. Sí, el Código Procesal Penal establece plazos perentorios en el cual tienen que cumplirse los procesos y condiciones que con la modificación de la Ley 1015 se colocaron y se ampliaron en ese artículo 148, pero eso no significaría que el Estado entonces estaría legitimando conductas sumamente graves que debido a un escollo, vamos a decir, hasta cierto punto fortuito, generaría entonces la desprotección de ese mismo Estado del derecho de persecución, del derecho de resarcimiento, de restitución de la víctima, del derecho de justicia, conforme a la concepción, no de justicia entre partes, sino de justicia a través de la aplicación efectiva de la ley en las diferentes jurisdicciones y conforme a la competencia de los tribunales. ¿Qué opinión te merece esas aseveraciones que esos seguidores del principio del realismo jurídico han establecido? A mí me parece, con todo respeto, que sus posiciones implican ignorar la existencia de un Estado de Derecho. Bien, o sea, tener un realismo jurídico y ajustar la norma a las circunstancias particulares que presente el Estado por una situación determinada, como para poner el ejemplo, el COVID-19, sería desnaturalizar el Estado de Derecho. O sea, todavía el Estado, a pesar de existir una situación de salubridad, todavía tiene sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar de manera efectiva que las personas puedan hacer uso de sus derechos y sus garantías constitucionales, que no se encuentran suspendidos, no se encuentran restringidos ni por mandato constitucional, ni por mandato del Congreso Nacional, ni tampoco por el decreto del presidente, que son, vamos a decir, los mecanismos que existen para poder establecer el estado de excepción. O sea, no hay forma de justificarlo. Bien, a mi modo de ver, existe un Estado de Derecho, un deber indelegable, un deber al cual yo no puedo negarme, a un deber, una obligación, porque debemos recordar
los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, donde el Estado se comprometió a salvaguardar y a proteger todos los derechos de las personas. Entonces, ¿cómo podríamos justificarle a un imputado privado de libertad? Mira, tu plazo de la prisión preventiva no se va a vencer porque la justicia no pudo trabajar. La justicia pudo trabajar porque la justicia pudo imponer prisión preventiva en diversos procesos judiciales. Entonces, así como la pudo imponer, asimismo, en esos casos, podía sustituir la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el imputado no tiene la culpa de que no existan condiciones para administrar justicia. Bien, entonces, no hay forma de imputarle o poner sobre la carga del imputado, sobre los hombros del imputado, la responsabilidad o pagar los platos de la existencia de una pandemia y de la existencia de una, vamos a decir, entre comillas, imposibilidad de poder procurar resolver los procesos judiciales donde los imputados se encuentran privados de libertad, que son los casos que ameritan mayor atención y mayor celeridad procesal. Entonces, me parece a mí que la posición que asumen los seguidores del realismo jurídico están ignorando las reglas constitucionales establecidas. Tú sabes que Serrata, con estas nuevas guías y resoluciones emitidas tanto por la Suprema Corte de Justicia como el Consejo del Poder Judicial, de manera escalonada a través del desarrollo de diferentes fases, se van a venir ampliando las competencias que los tribunales podrán tener para fallar diversas cuestiones de urgencia conforme a la naturaleza de cada materia. Tú establecías que en Puerto Plata se dio un interesante fenómeno, que creo que también sucedió en San Cristóbal, en el cual, aun cuando en principio esa resolución 002 del año 2020 no contemplaba la posibilidad de que se revisaran medidas cautelares y de que las cortes de apelación sesionaran a los fines de determinar si la prisión, la medida cautelar impuesta al imputado había sido conforme a los cánones vigentes, obviamente el cumplimiento de los preceptos del artículo 227 y 229 del Código Procesal Penal, y que ocurrió en esas dos jurisdicciones. ¿Qué te parece que podría generarse con esto del cómputo del plazo máximo, del cómputo de la prisión preventiva, del cómputo de ese plazo que tenía el Ministerio Público para terminar el proceso de investigación, cuando ya dentro de 2 semanas, específicamente el día 1 de junio, los tribunales permitan que los juzgados de instrucción conozcan supuestos de urgencia, que fue el término que utiliza la resolución, y algunas cuestiones de mero trámite que no ameritan demora? ¿Tú entiendes que podrían ser solicitadas ante esas jurisdicciones esas solicitudes de extinción del proceso o de extinción del procedimiento o en este caso, en el caso de la prisión preventiva, el cese de la prisión preventiva, ya sea por haber cumplido con 1/3 de la posible pena a imponer o porque exista ya un cumplimiento de la prisión preventiva inicialmente impuesta, el plazo de los 3 meses o de los 6 meses en el caso que tenga una medida cautelar distinta a prisión preventiva o arresto domiciliario. ¿Tú entiendes que podrían prosperar estas solicitudes? ¿Que los abogados podrían interponerlas? ¿Que podrían ser admisibles desde tu perspectiva? Ahí se genera, vamos a decir, una solución de carácter legal. Sabes que la extensión no es una cuestión meramente procesal y hay que analizarla en su justa dimensión, es decir, en el ámbito del derecho procesal. ¿Qué es lo que ocurre en el tema de la extinción de la investigación por vencimiento del plazo máximo de la investigación? Y es que requiere, como anticipo, Intimación. un acto de intimación del juez instructor que le intime al procurador para que presente el acto conclusivo de rigor durante los 15 días y en caso, ¿verdad?, que no cumpla con esa intimación, pues entonces se declararía insofacto la extinción. Entonces, en estos casos, como el fiscal
no ha sido intimado, el fiscal, vamos a decir, que el acusador tiene ese plazo de beneficio. Bien, para, vamos a decir, ejercer las acciones, inmediatamente la actividad jurisdiccional se habilite. Donde viene entonces, vamos a decir, una especie de crítica que le voy a hacer al sistema es que si pudo habilitar las medidas de coerción, pudo también habilitar el juez de la instrucción para poder conocer entonces de las revisiones de medidas de coerción de esas personas privadas de libertad. Pudo también haber habilitado la presidencia del tribunal, el tribunal colegiado o del tribunal unipersonal, a veces también habilitado para conocer revisiones de medidas de coerción de esos sujetos que están en fase de juicio y que se encuentran privados de libertad. Entonces, a él me parece que evidentemente los abogados deben accionar y deben presentar sus peticiones de medida de cese de prisión preventiva, aunque el plazo se haya vencido durante la tramitación o durante ese periodo de suspensión de los plazos. Y es que, para reiterar, es necesario y es indispensable entender que los plazos, o sea, el imputado está privado de libertad actualmente, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo usted suspende la prisión preventiva? ¿Bajo cuál figura jurídica usted deja suspendida el cómputo de la prisión preventiva? No hay mecanismo. La ley no lo contempla. La ley contempla un plazo máximo de duración de la prisión preventiva y ese plazo máximo de duración de la prisión preventiva está previsto precisamente para impulsar al Estado a que esos procesos judiciales donde hay personas privadas de libertad sean tramitados lo más acelerado posible, ¿verdad? Para salvaguardar y proteger ese derecho a la libertad y esa presunción de inocencia que tiene ese ciudadano. Porque debemos recordar que esa persona que está siendo acusada de un delito se presume inocente y debe ser tratado como inocente. Yo no lo puedo tratar como culpable y mantenerlo en prisión hasta que llegue a juicio, porque esa no es la dinámica. Esa no ha sido la intención del legislador. Entonces, a mi modo de ver, los abogados pueden someter peticiones de revisión de medidas de coerción, aunque la prisión preventiva haya sido impuesta durante la pandemia y aunque la prisión preventiva haya cesado durante el periodo de la pandemia. Porque si computamos el periodo de la pandemia, de la suspensión de los plazos dispuestos por el Poder Judicial, ¿qué periodo va computado? 2 meses. Nada más. Anterior a esos 2 meses, para llegar a 12, han pasado 10. ¿Cierto? En 10 meses, porque el proceso judicial no ha sido tramitado. No vamos a decir llegado a su fin, porque también hay que ser razonables en el asunto, pero por lo menos tramitado y debidamente avanzado. Entonces, a mi modo de ver, ahí el jurista debe analizar el caso, evidenciar probables suspensiones, retardo en la solución de algunos trámites por parte del propio Poder Judicial o por parte del órgano investigador, con el objetivo de determinar gracias a qué se venció la prisión preventiva. Bien, porque a causa del COVID nada más es imposible sustentar. Yo creo que todas esas consideraciones son muy, muy interesantes. Me quedo sobre el tapete y obviamente habría una obstrucción legal en cuanto a la posibilidad de solicitar las extinciones del plazo máximo de duración del proceso investigativo por ese requisito previo que tiene el legislador de intimación hacia el superior jerárquico y los 15 días que tienen que obrar como trámite necesario para que puedan presentar el acto conclusivo, que entendieran del lugar o abstenerse Hay de una condicionante. La extinción solamente se declara vencido el plazo de la investigación y si el fiscal fue intimado y ese plazo se venció. O sea, tiene vamos a decir, esos 3 elementos. Vencer el plazo de la investigación, que se proceda a la intimación y que perima el plazo de los 15 días. Terrata, tenemos 10 segundos.
antes de que este live se acabe. Si decides, lo podemos volver a conectar Claro que sí. y así Vamos podemos a dejarlo de nuevo, hablar, gente. claro, los temas que quedan pendientes.